¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca de los niveles en los que se puede dividir pues, el estudio de la biología. A eso normalmente se les llama niveles de organización. Esos niveles de organización, que también se les puede encontrar como niveles de organización biológica, tienen que ver mucho con el tamaño o el grado en el que ustedes están queriendo estudiar algo. Normalmente en biología, de acuerdo a lo que les comenté, por ejemplo, en el primer video de qué era lo que estudiaba la biología, ustedes pueden enfocarse en diferentes aspectos, pero por lo general, si están diciendo que va a estudiar a los seres vivos, pues esos seres vivos pueden tener diferentes condiciones, diferentes formas, diferentes cosas, pero básicamente pueden estudiar a nivel de individuo. A nivel de individuo, ustedes pueden hacer una división respecto eh, al tipo de individuos que existen. En biología, todos los organismos, digamos que están formados por células. Una sola célula, solita, que pueda llevar a cabo un montón de funciones por sí sola, todas esas características de los seres vivos, esas 7 características, que las lleve a cabo por sí sola, pues una sola célula podría ser un individuo. Y en este sentido, ustedes tienen individuos que pueden ser de una sola, unicelular, de una sola célula, o algo que se conoce como pluricelular, individuos que son de muchas células. Ahora bien, ¿qué pasaría a partir de ahí? Si ustedes dividen el estudio de los individuos, no importa si son de una sola célula, como algunas levaduras, algunas bacterias, algunos organismos del grupo de los protistas, como, bueno, también entran ahí algunas algas, pero también entran algunos que se conocen como protozoarios, pueden ser unicelulares, pero también tienen organismos pluricelulares, como hongos, como plantas, como animales de diferente tipo, de los otros reinos que ustedes han ido escuchando a lo largo de su vida escolar. No importa eh, cuál de estos organismos sea, pensando en una sola célula podría, y esto ya tiene que ver un poquito más con esas características, podría estar formada a partir de varias estructuras internas como órganos pequeños que cubren ciertas funciones. A estas estructuras se les conoce como organelos. Pero los organelos están formados a partir de otra serie de moléculas todavía más pequeñas. Esas moléculas más pequeñas, como están formando parte de un ser vivo, se les conoce como biomoléculas. Las biomoléculas se pueden dividir en dos tipos. Biomoléculas que están formadas a partir de carbono, que son todo lo que tiene que ver con química orgánica, y biomoléculas que no están formadas a partir de carbono, que pueden ser ácidos, que pueden ser sales, que pueden ser algunos óxidos, que pueden ser solamente iones o agua que están presentes dentro de las células. Entonces, estas biomoléculas, no importa si son inorgánicas o no importa si son orgánicas, al final de cuentas, todas ellas van a estar formadas por estructuras todavía más pequeñas que se conocen como átomos. No existe, bueno, sí existen partículas más pequeñas en química, que son partículas subatómicas, que son los electrones, los protones y los neutrones. Sin embargo, a nivel biológico, lo que realmente se empieza a estudiar es a partir del nivel de átomos, porque algunos átomos en forma de iones interactúan de diferente manera en los diferentes sistemas biológicos y pueden afectar a estos organismos. Pero digamos que esta célula de este organismo unicelular, esta célula es la base de lo que está formado a partir de átomos, moléculas de diferente tipo, que estas moléculas forman organelos y en su conjunto forman a una célula. Ya tenemos ese individuo célula. Pero hay organismos pluricelulares que pluricelular significa que están formados por muchos tipos de células diferentes y cada tipo de célula tiene una función específica.
Entonces, pensando un poquito en individuos más como nosotros, este organismo pluricelular va a estar dividido en algo que ustedes llegan a conocer como sistemas. Un sistema es un conjunto de estructuras que en total cumplen una sola función. Ustedes conocen el sistema digestivo. Son muchas estructuras. La boca, el esófago, el estómago, los intestinos, forman entre todos ellos el sistema digestivo. Si ustedes piensan en el sistema circulatorio, está formado por la bomba central, que es el corazón, una serie de arterias, luego de venas, vasos capilares, diferentes estructuras como células internas de diferente tipo de la sangre, de linfocitos, bueno, células del sistema inmune, células que llevan el oxígeno o el dióxido de carbono, que son los eritrocitos, eh, sistema linfático, sistema eh, inmunológico, hay muchos sistemas, sistema nervioso, y cada uno está formado por un conjunto de estructuras para cumplir una función global. Estas estructuras que se agrupan para formar el sistema se conocen como órganos, y esos órganos son todos los que yo mencioné ahorita. Por ejemplo, en el sistema eh, digestivo mencioné pues la boca, el esófago, el intestino, bueno, el estómago, el intestino, pero también ustedes podrían incluir algunos otros órganos, o por ejemplo en el caso del sistema muscular podrían incluir diferentes tipos de músculos. Músculos lisos, que son involuntarios; músculos estriados, que son sobre los que ustedes pueden ejercer algún tipo de orden y que les permiten realizar movimientos. Eh, entonces los órganos son un conjunto de estructuras. Un órgano como tal es un conjunto de estructuras más pequeñas formadas de diferente manera, con diferentes tipos de células, y estas se llaman tejidos. Un tejido es un conjunto de dos o más tipos celulares, o bueno, perdón, un montón de células iguales del mismo tipo, que están unidas una tras otra como una especie de malla de ese tipo de células, y se pueden unir con un segundo tipo de tejido para formar órganos. Por ejemplo, el páncreas está formado por diferentes tipos de células y son diferentes tipos de tejidos. Unos tejidos que secretan la insulina, que es una hormona que se encarga básicamente de regular el nivel de azúcar en sangre, disminuye el nivel de azúcar, y hay otro tipo de células que forman otra hormona diferente que le llaman glucagón, o glucagón varía dependiendo de quién lo esté pronunciando, y que se encarga también de hacer una regulación hacia arriba del nivel de azúcar en sangre. Eh, Ustedes tienen en la piel un tejido en la parte superior que se llama epidermis, y abajo de esto, cuando ustedes se raspan, ven un tejido rojo vivo que les arde, que se llama dermis. La piel es un órgano muy complejo, pero entonces el conjunto de tejidos forma órganos, el conjunto de órganos forma sistemas. Ya, bueno, perdón, ya habíamos dicho que el conjunto de células o de tipos celulares llegan a formar todo esto. Pero aquí, en este sentido, solo en el caso de los organismos pluricelulares, en donde tenemos el nivel de célula, podríamos decir que una célula del corazón, de un tipo celular del corazón, es diferente a una célula del cerebro, del tipo de neuronas. Pero todas estas células están formadas también por lo que tenía yo del lado izquierdo, que son organelos, biomoléculas, que pueden ser inorgánicas u orgánicas, y estas biomoléculas a su vez están formadas por átomos. Entonces, digamos que en esta línea, así como la fui haciendo, entre lo más pequeño entramos con átomos, moléculas, biomoléculas, organelos, célula, y hacia los pluricelulares. Aquí podrían determinarse unos, pero bueno, si siguiéramos serían células, tejidos, órganos, sistema, y llegaríamos después de varios sistemas a un individuo como nosotros. Pensando un poquito hacia la parte alta, hacia más arriba de individuo, hay diferentes niveles que ya tienen que ver con ecología. Y estos niveles de ecología, no importa si ya son estas células de estas bacterias o de estas algas que eran unicelulares, o de algunos hongos que también son unicelulares, o de estos organismos pluricelulares, se puede decir que el conjunto de individuos, es decir, dos individuos de la misma especie, un perro y otro perro de la misma especie, no un perro y un gato, un perro y otro perro, o
un caballo y de otro caballo, o a lo mejor una ballena azul con otra ballena azul, ese conjunto de individuos o dos bacterias de la misma especie están formando algo hacia arriba que se conoce como en ecología, como población. Cuando ustedes están en la escuela, a ustedes les llaman población de estudiantes. ¿Por qué? Porque son estudiantes que tienen las mismas características, son seres humanos y es un conjunto de la misma especie de seres humanos, bueno, no hay varias especies, pero de la misma especie de organismo que están conviviendo en un solo lugar y en el mismo tiempo. Una población siempre va a convivir en el mismo lugar y en el mismo tiempo. No se puede llamar población. Si ustedes dicen, tengo un individuo en México y otro individuo está en Alemania, no están compartiendo el espacio geográfico. O si ustedes dicen, tengo un individuo en 1800 y un individuo en 2400 y nosotros, que seríamos el tercer individuo, en 2021. Esos tres individuos en diferente tiempo, aunque estén exactamente parados en el mismo lugar, tampoco forman una población. Siempre tiene que tener el mismo o la misma especie, el mismo lugar y el mismo tiempo. Después de una población, cuando ustedes ahora sí, como seres humanos, están viviendo en un lugar y conviven con otras especies de organismos, ustedes pueden convivir con plantas que están a su alrededor, con árboles que están sembrados en cerca de su casa, en algún camellón, si quieren, pero van a interactuar con eso. Están interactuando a lo mejor con aves. Puede ser que interactúen con algunos animales, perros, algunos animales domésticos como gatos. Hay gente que tiene alguna granja o que tiene algún lugar donde hacen crías de animales de diferente tipo. Pueden ser borregos, pueden ser crías de ganado, no importa, pero están conviviendo varias especies de organismos en un mismo lugar o en una misma zona. A eso se le conoce como comunidad. Aquí ya hay organismos de diferentes especies, pero están compartiendo también el mismo lugar y el mismo tiempo. A partir de la comunidad, cuando esto ya llega a ser un poquito más grande y tienen características muy especiales, empieza a haber interacciones de diferente tipo. A partir de ahí, cuando ustedes empiezan a tomar en cuenta factores ambientales como la humedad que existe en un lugar, bueno, la cantidad de lluvia, por ejemplo, o la falta de lluvia, una sequía, o la cantidad de frío o de calor que existe en un lugar, la mezcla de la temperatura junto con la humedad empieza a formar diferentes climas, pero también la cantidad de luz que hay en cierto momento del día. Hay días a lo largo del año que tienen menos horas de luz, hay días que tienen más horas de luz, hay días en que puede ser que tengan 15 horas de luz y otros días que tengan solamente 10 horas de luz. En promedio deberían de ser 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad a nivel del ecuador en el planeta Tierra, pero como estamos a diferentes eh, latitudes del planeta, pues van cambiando la duración de los días y de las noches y eso crea diferentes factores. Ayuda el viento, ayuda entonces la humedad, los escurrimientos de agua, los escurrimientos minerales, bueno, pueden ser lixiviados, puede ser, les digo, el calor y el frío, y a todo eso ya junto con esas cosas se le conoce como ecosistema. En el caso de los ecosistemas, ustedes tienen algo que llaman siempre factores bióticos. Todo ser vivo que esté ahí presente, no importa que sea una bacteria, no importa que sea un hongo, que sea un protista o un protozoario, una planta o un animal, un ecosistema va a estar formado por ese conjunto de organismos diferentes, interactuando de diferentes maneras, más el ambiente, más esas otras cosas que se llaman factores abióticos. Los factores abióticos son todas esas cosas que le llaman no vivas, como lo que les dije, la luz, la temperatura, la humedad, eh, diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, ahora bien, los ecosistemas ustedes los conocen como el ecosistema a lo mejor del bosque tropical, del bosque templado, de la sabana, los pastizales también les llegan a llamar, hacia el norte del continente o hacia el sur, hacia los polos, están los hielos perpetuos que algunos le llaman también taiga, algunos le llaman también, bueno, taiga y tundra, que son como esa unión de esos dos ecosistemas.
Pero estos ecosistemas eventualmente cuando se están uniendo uno tras otro como una especie de gradiente, ustedes no van caminando por la calle, perdón, por el planeta, y de repente dicen, ah, di un paso y ya se me acabó el clima templado, doy un paso y ahora estoy en el clima frío, o doy un paso más hacia el Ecuador y ahora estoy en el clima cálido o un clima tropical. En ese sentido, no sucede así de que con un paso o unos metros de distancia cambie completamente el clima. Todo eso es gradual. Todo eso va cambiando poco a poco y se va notando a lo largo de muchos kilómetros de recorrido dentro del planeta, principalmente desde el Ecuador hacia el Polo Norte o desde el Ecuador hacia el Polo Sur. Esto o este conjunto de ecosistemas que van cambiando gradualmente se conoce también como bioma, que es toda esa parte transicional o de cambios graduales hacia los diferentes lugares para hacer estos cambios tanto de vegetación como de biodiversidad. Hay unos que sí son muy marcados, pero hay otros que no son tanto, son más graduales. Y más arriba de bioma, cuando ustedes ya juntan todos los biomas que existen en el planeta, pues están hablando del planeta completo. Y el planeta completo es una esfera. Y es una esfera que tiene vida. Bueno, obviamente no es una esfera perfecta, tiene una forma especial y esa forma se las explican casi siempre en sus clases de geografía. Pero digamos que de forma general es como una esfera muy, muy grande este planeta que está girando en el espacio y como tiene vida y es la esfera que mantiene la vida, se le llama biosfera. Hay a veces muchos comentarios relacionados con la forma en que se pronuncia. Hay gente que dice biosfera, que le pone acento en la O, y hay otra gente que le dice biosfera. Da lo mismo. Lo importante es que sepan que es un lugar en donde se da la vida. Entonces, estos son todos los niveles de organización que digamos que importarían en cualquier programa de estudio que en donde ustedes tuvieran que estudiar cosas de biología y por lo general casi todos los sistemas de estudio de biología, no importa el grado en el que se encuentren, empiezan a estudiar desde lo más pequeño, a partir de las moléculas que forman la vida, empiezan a estudiar cosas que tienen que ver con teorías celulares, con el origen del microscopio, con cosas por el estilo. Empiezan a hablar a veces, no siempre, de de estas estructuras como células, órganos, sistemas, bueno, y los tejidos para algunas cosas de anatomía en diferentes grados, anatomía vegetal, anatomía animal, anatomía o fisiología y funcionamiento, cosas de metabolismo, eventualmente entran en los individuos y pueden entrar en enfermedades que van relacionadas con estos tipos. Y más arriba, ya más hacia el final de los programas de estudio, casi siempre se manejan los temas de ecología y cómo es que la actividad humana afecta en los diferentes niveles biológicos a la, este, ya sea por industrialización, por influencia de los seres humanos, por la generación, a lo mejor no de industria, sino a lo mejor por la generación de basura, por cosas de contaminación ambiental. Empiezan en algunas ocasiones y les van a hablar en el caso de los ecosistemas o de estos biomas, de cómo están cambiando los nutrientes de un organismo a los otros, cómo se comen unos a otros, estas interacciones entre poblaciones, entre diferentes organismos como comunidades. Y bueno, básicamente es todo lo que podrían estudiar en biología, este tipo de cosas de los niveles de organización, por eso es importante, porque pueden empezar a estudiar, digamos que todos los sistemas biológicos desde muchos enfoques, de un enfoque ecológico, un enfoque microcelular o bueno, solamente celular, o un enfoque, como dije hace ratito, anatómico, fisiológico, bueno, médico, puede haber aplicaciones de diferente tipo, puede haber cuestiones de biofísica, de interacción de la biología con un montón de ramas y de ciencias, y por eso es que dentro de la biología hay tantas ramas. Pero bueno, con esto termino el tema de los niveles de organización biológica. Espero que les haya quedado claro todo este panorama y pues los estoy viendo en otro video.